¿Va a rescindir David Álava su contrato con el Real Madrid? Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión para comentar una información que ha salido en los últimos días, en las últimas horas, respecto al jugador austriaco, respecto a David Álava y su posible futuro en el conjunto blanco. Hay que recordar que evidentemente la carrera de David Álava está en el tramo final de la misma y que todo viene un poco propiciado por esa lesión de ligamento cruzado en el año 2023. Desde entonces, evidentemente ha tenido un proceso muy largo de recuperación, le ha costado volver al ritmo del primer equipo. De hecho, se especuló con su retirada por ese cartílago reducido que tiene y que evidentemente cada vez va a ir a peor con la edad y con el paso del tiempo. Pero es que la realidad, en las últimas horas se ha rumoreado esta rescisión de contrato que le ha ofrecido el Real Madrid. Así que sin más dilación vamos a comentar cómo ha sido la información, de dónde proviene y si va a ocurrir realmente. En primer lugar, comentar que la información para mí tiene muchísima credibilidad. Es de el socio y tuitero del Real Madrid, Pepe Álvarez, que además yo le tengo, como digo, en bastante credibilidad porque creo que en muchas ocasiones ha acertado, o mejor dicho, ha tenido muy buena información, como con el caso de Xabi Alonso, con alguna que otra renovación o incluso fichaje que se ha dado en los últimos años, y creo que es una información que evidentemente no tiene tanta repercusión como si la lanzara Diario Marca, Diario As o cualquier otro periodista mundial e internacional, pero sí que creo que tiene gran credibilidad porque es una persona que está muy metida dentro del entorno Real Madrid, que sabe muy bien cómo se manejan un poco los hilos al ser socio y al ser madridista desde hace muchos años. Y como digo, la información es que el Real Madrid le ofreció a final de temporada a David Álava la rescisión de contrato, evidentemente con una gran compensación económica, con una generosa compensación económica, pero después de darle las gracias David Álava al Real Madrid por tenerle en estima y por mirar quizás por el bien del conjunto blanco, David Álava decidió rechazar y declinar esta propuesta y decidió, como digo, quedarse en el Real Madrid hasta el año 2026. Evidentemente, ¿cómo lo veo yo? Creo que es una situación muy delicada la de David Álava. Creo que evidentemente no es ni mucho menos la de jugadores del pasado como Vallejo o como el propio Mariano, que acabaron su contrato incluso sin jugar, incluso sin haber tenido este tipo de lesiones, acabaron su contrato simplemente por acabarlo. Quizás no es que no había ni razones profesionales. Creo que David Álava por lo menos ha sido por razones físicas y de lesión todo el tema de su bajón. Lo de Mariano y Vallejo pues es otro tema aparte, que evidentemente es muy criticable que hayan podido agotar su contrato y gastarse, o mejor dicho, cobrar hasta el último euro. Es profesional y evidentemente ético. Pero como digo, creo que el caso de David Álava es bastante diferente. David Álava llegó como agente libre en el año 2021 para sustituir a una leyenda del Real Madrid como Sergio Ramos. Heredó su dorsal, heredó ese 4 histórico en el Real Madrid y evidentemente en su primera temporada fue fundamental. A mí me encantó esa primera temporada de David Álava bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, un jerarca, un líder que junto a con Eder Militao fue una gran pareja de centrales que fue clave en la consecución de la 14ª Copa de Europa. Pero la realidad es que ya en la temporada 22-23 pegó un bajón de nivel futbolístico, ya se le empezaban a ver un poquito las costuras como central, falto de velocidad, falto de concentración, pedía algún que otro duelo, y evidentemente esto se ha ido recalcando después de la lesión grave que tuvo de ligamento cruzado en noviembre, diciembre, ahora mismo no recuerdo bien el mes, de 2023. Una lesión de ligamento cruzado muy grave que afectó al menisco y que evidentemente ha tenido que pasar por quirófano en más de una ocasión para una mejor recuperación. En teoría él tenía la mente puesta en la Eurocopa, pero evidentemente era prácticamente imposible, y evidentemente luego eso se vio. Se lesionó en diciembre de 2023 y no consiguió redebutar con el Real Madrid hasta enero de 2025, casi 13 meses, 14 meses después. Y evidentemente tras 14 meses David Álava es un futbolista muy distinto. Ya, como digo, dejaba muchas dudas en el segundo y tercer año de vestido de blanco, pero cuando ha vuelto este año es que es un defensa que creo que ya está quizás en el ocaso de su carrera, que ya han pasado sus mejores años, que físicamente no está para ser futbolista de primer nivel. Creo que evidentemente está listo para la retirada. No sé si en 2026, porque lo que está claro es que no va a acabar
o sea, no va a renovar su contrato con el Real Madrid, va a acabarlo hasta 2026 y evidentemente no va a renovar. Y no sé si después del posible mundial que pueda jugar, si Austria se clasifica, si después puede llegar a seguir con su carrera como futbolista. Yo lo veo realmente complicado. Tengo un vídeo en TikTok en el que comentaba esa información en la que se podía rumorear su posible retirada tras esa lesión de ligamento cruzado con afectación de menisco y por el cartílago reducido. Finalmente no se ha retirado, pero creo que en su cabeza está la posible opción de poder decir adiós al fútbol después de acabar su contrato con el Real Madrid y después del posible mundial, como digo, con Austria. No tengo información, no es una información, creo que es una percepción que todos vemos, porque además hace nada, hace 2 días, ha salido un nuevo comunicado oficial del conjunto blanco en el que se hablaba de una nueva lesión de David Álava, en esta ocasión en el sóleo, y es que evidentemente esto es algo normal, sobre todo después de lesiones largas como la de ligamento cruzado. El proceso de readaptación, sobre todo en el caso de David Álava, que creo que a pesar de que se ha esperado mucho, pues quizás se ha forzado demasiado, porque en cuanto ha podido Carlo Ancelotti meterlo en dinámica, lo ha metido por esa necesidad de meter centrales del primer equipo, no le ha ayudado para nada. Creo que ni tenía la mejor lesión para recuperarse, ni tampoco estaba en la mejor edad para recuperarse de este tipo de traspiés físicos. Y ahora mismo, como digo, está en una constante recuperación, adaptación, lesión, recuperación, adaptación, lesión. No encadena más de un mes y medio de fútbol. Y evidentemente, pues como digo, a mí en este Real Madrid no me cabe. Creo que, como han comentado varios medios, es el último central en la lista de Xabi Alonso. Evidentemente Xabi Alonso va a respetar a David Álava, primero por profesionalidad y segundo porque además fueron compañeros en el Bayern de Múnich, pero considero que evidentemente Xabi Alonso tiene otros planes para el Real Madrid, y evidentemente Álava es el último de ellos, teniendo a Hausen, a Rüdiger, a Asensio, a Militao, teniendo jugadores más importantes, incluso Tchouaméni como central, como lo hemos visto en este inicio de Mundial de Clubes. Lo vemos por encima de David Álava, más que nada por eso, por un nivel futbolístico, por un nivel físico y por un conjunto global de todo. Además, creo que David Álava, justo en una defensa de tres, que es lo que quiere implementar Xabi Alonso, lo que hemos visto en este inicio del Mundial, en cuanto ha podido lo ha implementado, como central izquierdo no sería ni tan mala opción, y creo que evidentemente pues te puede cubrir algún que otro partido. Sobre todo porque está más protegido, porque tiene muy buena salida de balón y evidentemente el gran pie no lo va a perder nunca David Álava. Pero es que, a pesar de que creo que en una defensa de tres podría ser interesante si está a buen nivel, es que evidentemente, como digo, está muy lejos de poder ser útil en el Real Madrid y quizás en cualquier otro equipo de primera división. De verdad que lo veo muy fuera de forma. Es un caso muy similar al de Lucas Vázquez en cuanto al nivel, porque creo que Lucas Vázquez, por mucho que haya dado al madridismo, creo que es un jugador que, ya lo que hemos visto, es un jugador que está pues en el tramo final de su carrera, que ha perdido toda su velocidad, que ya no está para evidentemente ser lateral, que quizás a cualquier equipo que llegue tiene que llegar para ser un jugador más extremo, más centrocampista de contención, no sé, algo diferente. Y creo que Álava es algo parecido, ¿no? Algo diferente porque evidentemente ha sido por una lesión, pero parecido por el nivel que ha mostrado en los últimos meses. Lo que yo creo que va a pasar con Álava ya lo he comentado. Creo que no va a rescindir su contrato. De hecho, es la información de Pepe Álvarez. Como digo, él rechazó esa propuesta de rescisión. Sería una propuesta muy similar a la que se le hizo a Eden Hazard en el año 2023. Hazard, en ese caso, pues decidió que lo mejor era retirarse, coger esa compensación económica, que por otro lado era pagarle un poco, más o menos, el año que le quedaba de contrato, y por lo menos liberar la ficha. David Álava ha considerado que no, que quería seguir en el Real Madrid otro año. Más que nada, yo creo que pensando un poquito en el Mundial de Estados Unidos, e intentar ver si se clasifica con Austria. Pero como digo, más allá de 2026, lo de Álava no va a ningún lado. Y creo que por una parte entiendo que el Madrid se lo ofrezca, porque yo, si hubiera sido el Madrid, también se lo hubiera ofrecido, como digo, para liberar una ficha. Pero entiendo que Álava no quiera, y entiendo que tampoco el Madrid fuerce la situación, como por ejemplo ha pasado en el Barcelona, donde creo que se han llegado a límites insospechados con jugadores como De Jong, como Ter Stegen, para intentar sacarles. Creo que en este caso a David Álava se le respeta dentro del club. Creo que hay muy buena relación desde aquella Champions, como digo, que se consiguió. Y evidentemente el Real Madrid intentó lo mejor para el club. David Álava lo entendió, lo comprendió, pero consideró que lo mejor era quedarse, acabar su contrato y ya en 2026, después del Mundial, si lo juega, ver qué hacer finalmente.
El caso de David Alaba a mí me da un poco de pena porque sinceramente creo que es un jugador que cuando ha estado disponible pues siempre ha sido un poco jerarca, y ya en esa primera temporada con Carlo Ancelotti lo vimos ordenando mucho a la defensa, cogiendo galones que necesitaba el Real Madrid después de la marcha de un capitán como Sergio Ramos. Y a mí esa lesión evidentemente no lo puedes controlar, pero me dio mucha pena por el tema de que además le afectó al menisco, tuvo que pasar un par de veces por operación para intentar recuperarse lo mejor posible, pero evidentemente está lejos de ser un futbolista para el Real Madrid y quizás para la élite, y creo que el Real Madrid hizo bien ofreciéndole esa rescisión con compensación económica. Hay que respetar lo que decidió David Alaba, y evidentemente quería hacer este vídeo comentando la información, como digo, de Pepe Álvarez al respecto. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like, comentar y compartir, y nos vemos próximamente con mucho más fútbol y con muchos más vídeos.